pasa, don Pablo Vicuña? ¿Qué pasa con esa mente, pues? Por favor. Bien. Sobre los versículos que estamos analizando, dice, cuando segares tu mies en tu campo y olvidares alguna gavilla en el campo, no volverás a tomarla. Para el extranjero, para el huérfano y para la viuda será, porque te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudieres tus olivas, no recorrerás las ramas tras ti. Para el extranjero, para el huérfano y para la viuda será. Entonces decíamos, aquí debemos cuestionarnos que toda la escritura debe tener un mismo hilo. Tiene que venir con una misma idea, ¿no? Detrás de todo esto. Nosotros vemos en la forma literal que nos está, desde luego, insinuando de que tenemos que portarnos bien con los demás. Tenemos que considerar a los demás. ¿Por qué tenemos que considerar a los demás? Porque más abajo dice, y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. ¿Bien? ¿Por qué tenemos que acordarnos los demás? Porque realmente tenemos que acordarnos de nosotros mismos, porque dentro de nosotros está, debe estar sembrada un grano de misericordia, ¿no? Nosotros mismos hemos sufrido. Cuando nosotros leemos la escritura que dice esclavo fuiste en Egipto, nos está hablando, Egipto es la calamidad, la esclavitud, la ignorancia. Entonces, si ahora nosotros tenemos algo, lamentablemente nosotros vamos a ver que lamentablemente en nuestra sociedad, por ejemplo, alguien tiene un buen huerto, ¿qué es lo que hace? Lo cerca. Y en las fincas ahora grandes están tan cercadas y nadie más que sus trabajadores puede entrar. Y con sus máquinas extraen todo hasta el último grano que se ha quedado en la tierra. Sería inútil pensar que alguien en su finca puede abrir las puertas para que entren las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Eso es el más grande robo. Ahora, este es el aspecto literal que nos tiene que conmover, ser misericordiosos y todo. Pero para poder entender cómo debemos ser misericordiosos, en realidad tenemos que ir un poco más atrás. La pregunta que debemos hacernos es, ¿cuál es el trabajo de Adán? ¿Qué fue lo que el Creador le mandó a Adán cuando le sacó del huerto? Cuando el Creador le sacó a Adán y Eva del huerto porque, bueno, pecaron, porque comieron del fruto que no debían, cualquiera que haya sido el motivo, le dijo, con el sudor de tu frente trabajarás la tierra. ¿Qué significa con el sudor de tu frente trabajarás la tierra y comerás el pan de la tierra? Cuando un campesino trabaja, o imaginémonos nosotros que vamos a trabajar en el campo, ¿qué sudamos? La frente. La frente es Cuerpo. todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Nuestra camiseta chorrea de sangre, perdón, de sudor, bajo el sol. Cuando nosotros trabajamos, sudamos realmente hasta la última gota, todo el cuerpo. Pero ¿por qué la escritura dice con el sudor de tu frente trabajarás la tierra? Con el sudor de tu frente. Entonces veamos, ¿qué hay detrás de todo esto? Entonces vamos a dibujar. Dibujemos un poquito. Siempre es mejor dibujar porque no sé si ustedes recuerdan la escritura, en los mandamientos
nos instruye a que tenemos que visualizar las cosas. En la estructura del ser humano, nosotros a grandes rasgos somos esto. ¿Eh? Y vamos a poner la parte de abajo aquí. Entonces, más o menos somos así. Donde esta es nuestra cabeza. ¿Eh? Esto es el tronco. Y estas son las extremidades. Extremidades. ¿Eh? Nuestra cabeza, tronco y extremidades. Visto desde otra interpretación, ¿sí? A estas facultades intelectuales que están en la cabeza, conoce como el hombre, el varón. Vamos a poner aquí así, varón. Bien. A esto de aquí, al tronco, se le conoce como la mujer. El aspecto femenino del ser humano. Y varón y mujer. Cuando se acuerdan en la escritura dice, varón y hembra los creó. Pero en Génesis 5:2 dice, varón y hembra los creó y los llamó Adán. Entonces vamos a poner a esto. Y en realidad todo esto hasta acá abajo, a esto les llamó Adán. ¿No? Entonces, cuando está hablando de la creación del ser humano y del jardín del Edén, lo que está hablando es de nuestra propia interioridad. Cuando al primer hombre le dijo, con el sudor de tu frente trabajarás la tierra, ¿de qué tierra estaba hablando? Cuando le dice trabajarás la tierra, está hablando de su interioridad. A todo esto se le conoce como tierra. La tierra que nosotros tenemos que cultivar es nuestra propia tierra. ¿Bien? Esta tierra que debemos cultivar, debemos hacerla con inteligencia. Por eso dice con el sudor de tu frente. ¿Sí? Con el sudor de tu frente, con la inteligencia. Sácate la mugre. Sácate la mugre conociéndote a ti mismo. Es decir, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que penetrar con inteligencia en nuestra interioridad. ¿Sí? Lo que se conoce como tierra, en las emociones nuestras que están simbolizadas por la mujer. En nuestras acciones. ¿Sí? Y todo esto es nuestra tierra que tenemos que cultivar. Entonces, ahora el asunto es de que dice también, cuando vayas a cosechar la tierra. ¿De qué tierra estaba hablando el Creador en este caso, en los versos de Deuteronomio que estábamos leyendo? Cuando vayas a buscar la tierra, le está diciendo al varón, que es el que trabaja la tierra. Curiosamente, es el varón el que trabaja la tierra. Cuando vayas a cultivar la tierra y a cegar la tierra, ¿sí? A extraer los frutos de tu tierra, tienes que acordarte de la viuda, de los huérfanos y de los extranjeros, ¿no? Veamos. ¿Quiénes son la viuda? ¿Alguna vez ya hablamos de la viuda? ¿Quién era la viuda? Los extranjeros. A ver, extranjeros. Y los huérfanos, ¿no? ¿Quién es la viuda? Entonces, aquí
nosotros tenemos dos facultades intelectuales. Dos facultades intelectuales en nuestra cabeza. La una es la sabiduría, ¿no?, que es el principio padre. La sabiduría es el principio padre y a la izquierda tenemos algo que se conoce como la inteligencia, que es el principio madre. Entonces, cuando nosotros tenemos las dos, existe un matrimonio interno, es decir, tenemos un equilibrio. El matrimonio es un equilibrio, una paz interior. ¿Por qué? Porque la sabiduría y el entendimiento van juntos. Pero ¿qué ocurre cuando la sabiduría, nos quedamos sin sabiduría? Dice, si a alguno le falta sabiduría, pídala a Dios, ¿no? Pero hay posibilidades de que nos quedemos sin sabiduría. Hemos dejado atrás nuestra sabiduría al Padre. Entonces, ¿qué ocurre con la madre? La madre se ha quedado viuda. Entonces, aquí en ese estado, está en un estado de viuda. ¿Eh? ¿Quién se ha quedado viuda? Yo mismo. Soy falto de sabiduría. Me he quedado viudo. Viudo desamparado. Entonces, a esa viuda dice, no le pedirás las prendas. La viuda, ¿con qué se cubre? La viuda se cubre por lo menos con sus prendas, que son las vestimentas. Cuando la escritura habla de vestimentas, habla del pensamiento, el habla y la acción. Entonces, la viuda por lo menos se escuda en su habla. No podemos dejarla en vergüenza. Entonces, tenemos que tener consideración a la viuda, porque nos tenemos que tener consideración a nosotros mismos cuando estamos faltos de sabiduría. ¿Quiénes son los extranjeros? Los extranjeros somos también nosotros mismos cuando no hemos conocido a nuestra propia interioridad, a nuestra propia tierra. Si es que no hemos conocido todavía nuestra propia tierra, llegamos a nuestra propia tierra, a nuestras propias emociones, somos extranjeros. Recién estamos tratando de integrarnos a nuestra propia tierra. Entonces somos extranjeros. Y los huérfanos son, al contrario, ahora estos hijos aquí, los frutos que nosotros hemos creado poco a poco, pero también se quedaron sin padre. Nuestros frutos que nos hemos ganado, que hemos trabajado, que decimos, ya hemos creado hijos, ya estamos en la tierra, ya somos dueños y poseedores de la tierra, pero también se quedaron sin sabiduría. Entonces, cuando en la Biblia habla de todos estos, tendemos a pensar que es afuera. ¿Y por qué la Biblia nos hace reflexionar? Dice, porque tienen que acordarse que ustedes mismos fueron esclavos en Egipto. ¿Cierto? ¿Qué significa que fuimos esclavos en Egipto? Nosotros mismos crecimos aquí, ¿sí? En esta oscuridad, cuando Egipto, esta parte interna, la tierra, también se llama Egipto, ¿sí? Cuando todavía no conocemos la luz, cuando estamos presos de nuestras propias emociones, de nuestros propios deseos, y estamos recién en ese aprendizaje. Entonces fuimos esclavos de nuestros propios deseos y de nuestras propias emociones. Entonces, ¿qué es lo primerito que tenemos que aprender? Tenemos que aprender a no juzgar. Por eso nos dice también la Escritura, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la misma medida con que juzguéis, medida se os medirá a vosotros. Entonces, nosotros podemos decir, esto que yo he creado
Es fruto de mi trabajo, por lo tanto no tienen por qué venir a meter mano a nadie. Pero sin embargo, tenemos que recordar que nosotros mismos fuimos todo eso. ¿Sí? Tenemos que permitir a las viudas, porque yo mismo soy una viuda, falto de sabiduría. Yo mismo soy un extranjero que no me conozco a mí mismo. Yo mismo soy un huérfano que no tengo padre, que el padre también es la sabiduría. Entonces, la escritura siempre da vueltas en esto de y dice, acuérdate que fuiste esclavo en Egipto. ¿Qué son las olivas? Las olivas son el fruto de un árbol que cuando se las extrae, ¿para qué se las extrae? Se las extrae para hacer sacar el aceite. ¿Y cómo se extrae el aceite de las olivas? El aceite de las olivas se extrae prensándolo, exprimiéndole, sufriendo. Entonces, cuando nosotros vamos a sacar las olivas y vamos a beneficiarnos de eso, también tenemos que acordar que de nosotros mismos se extrae el aceite con sufrimiento. Y por lo tanto, tenemos que tener consideración de los demás para que, porque ellos están sufriendo, así como nosotros hemos sufrido y sufrimos cada día con el fruto de nuestro trabajo. Entonces dice, no recojas las ramas tras de ti y déjalas para los demás, que también puedan exprimir el aceite de allí, ¿sí? Un poco por lo menos. El vino, cuando dice, cuando vendimiares tu viña, es la misma razón. Cuando extraemos las uvas del árbol, ¿para qué sirve las uvas? Las uvas sirven para exprimirlas y de allí sacar el vino, para alegrarnos. Pero primero, antes de tener el vino para alegrarnos, tenemos que exprimirlo. Es decir, de nosotros ya salió el vino y ahora nosotros tenemos que acordarnos que ese sufrimiento que nosotros tuvimos también, tenemos que tener consideración de los demás porque ellos también están sufriendo y así en la misma forma que nosotros hemos sufrido.